Sonic Boom pudo haber reemplazado al Sonic moderno, tal como lo escuchas, en teoría. Muchas gracias a todos los que votaron en la encuesta de Twitter. Preparen las neuronas, hoy toca reflexión con piña. Vámonos de fiesta factory, pero lleva mucho botiquín. Bien, el universo de Boom, que muchos ubicarán por la serie de Cartoon Network, ¡Aprobado! juegos, memes y esas animaciones que incluían crossovers un poco raros en su momento, un nuevo universo alternativo de la saga con el fin de llegar a más público en Occidente, Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. O sea, fuera de Japón, trayendo una nueva historia, los famosos rediseños y una jugabilidad que daba más importancia a la aventura y la exploración, enfatizando en el modo cooperativo, llegando incluso a reivindicar la propia esencia de los juegos de Sonic, ser puramente veloz, pero a su vez redefiniendo la esencia de cada personaje, personajes con personalidad propia, diseños más variados, y si bien no vemos de lleno un lore más profundo en ninguno de los personajes, pues hay que admitir que sí se preocuparon un poco más en el diseño y personalidad como tales. Es decir, solo viendo los rediseños podemos deducir características de cada uno. Sonic, pues un poco más alto, con púas más desordenadas, los brazos azules, que ya sé que a mucha gente no le gustó, y esa bufanda estilo vaquero del oeste que le da una esencia rebelde, dándole una imagen de libertad y heroísmo. Knuckles siendo el tipo grande y fuerte con un cuerpo más formido, y vendas estilo boxeador. Tails como un mecánico inventor con sus gafas de aviador y cinturón de herramientas, además de sus distintivas herramientas o llaves con las que siempre los vemos peleando, elementos que lo reflejan bastante bien. Sticks como este tejón salvaje que representa, con vestimentas estilo cavernícola pero sin dejar ese lado femenino, y este Boomerang que también tiene vendas por alguna razón, y Amy teniendo un cambio importante en su diseño, dándole un look mucho más sport y juvenil, dándole unas zapatillas, ya por favor, que siempre está usando tacones, pero sin dejar ese toque femenino que la caracteriza, dejando incluso los anillos de sus muñecas a modo de brazaletes, y ahora sí el martillo que tanto queremos, dándole un look mucho más acorde para la batalla. Y claro, las vendas, que críticas aparte unifican bien a todo el grupo, volviéndolos así un excelente grupo de héroes cool, logrando entregar un proyecto que no solo proponía en los juegos cambios en la jugabilidad y diseños nuevos, sino algo que hasta la fecha siguen sin poder pulir, y es el poder tener más personajes jugables, y no solo como un skin como lo pudimos ver por ejemplo en Sonic Forces, sino que también con esencia propia, y que no quede solo en niveles secundarios, sino que a lo largo de todo el juego, sintiéndose así como una verdadera aventura en equipo y no solo como Sonic salvando el día, o en su defecto agregar un montón de personajes como lo hizo Sonic Forces, pero al final no utilizándolos, simplemente pues dejándolos de adorno, cosa que la serie logró hacer muy bien, reflejando más estas aventuras en Squad, peleando todos juntos a su propio estilo, pero sobre todo creando ese team que hasta el momento solo se había visto a medias en Sonic X, ya que en estos juegos se veía solo esa dupla de Sonic Tail, Knuckles muy de su lado y Amy simpiando, pero realmente no había un equipo escuadrón barra amigos héroes como tal, era más que nada todos de su lado que al final se unían para salvar el día, estilo Sonic Adventure por ejemplo, o Heroes en los que podemos ver varios equipos pequeños entrelazados a una misma historia. Recién se está empezando a crear una especie de team entre todos como lo vimos en Sonic Prime por ejemplo, por recursos narrativos, o un híbrido de estos dos conceptos en los cómics IDW, en los que se ve esta agrupación entre personajes, pero al mismo tiempo esa libertad tan característica del erizo, a abiertamente rechazar unirse a la rebelión, porque él estaba bien así, sin ataduras y salvando el día cuando esto se necesite. ¿Y aquí quiero llegar con todo esto? Pues bien, en resumen, Sonic Boom logró unificar y reinventar a los personajes de forma remarcable. Hablemos claro, Sega invirtió dinero en esta nueva propuesta. Como lo mencioné en un inicio, fue con el objetivo de traer más público gringo, encargándole el proyecto de Sonic Boom, tanto el juego como la serie, a una empresa occidental y dándoles esa libertad creativa para crear ese proyecto nuevo. Buscaban cambios y eso no debería ser sorpresa para nadie, ya que Sonic Boom fue el final de esta especie de línea experimental que estaba sufriendo la franquicia desde el exitazo de Sonic 2006, metiendo nuevas mecánicas y conceptos, cuanto menos peculiares, pasando de polémica tras polémica, fracaso tras fracaso y algunas pequeñas victorias en juegos pequeños, pero sin poderse recuperar del todo a consecuencia de problemas en la empresa y terribles manejos con los juegos, permitiendo lanzar juegos a medio terminar solo por querer sacarlos en una fecha específica. Era más importante sacarlo en el plazo acordado antes que preocuparse más por la calidad en sí, cosa que lastimosamente le terminó afectando a Sonic Boom.
en juegos, porque en la serie de mierda esta cosa la rompió, llegando incluso a transmitirse en Japón. 命はないと思う。 Cosa que no estaba planeado desde un inicio, porque repito, la intención de la serie era simplemente dar publicidad. Era como una especie de mega propaganda para vender aquí en Occidente, y el concepto de Boom en general, crear un proyecto adaptado a nuestra cultura que resulte más atractivo para los gringos europeos a modo de cebo para vender más juegos. Pero caso contrario, al igual que Hasbro con las películas de Monster High, las series fueron tan buenas que dejó de ser un simple comercial de muñecas, pasando a ser una serie de culto y formando a ser parte de muchas infancias en los tiempos en los que los niños seguían mirando la tele, con un humor absurdo, hilarante, personajes con carácter y un guión simple pero propio de una sitcom de calidad. ¡Oh no, Sonic! ¡Dañaste mis patines! Lo volvió un completo éxito, logrando incluso sacar otra temporada, y tristemente cancelándose ante las bajas ventas del juego en cuestión, producto que era el objetivo primordial para la empresa, mucho más allá de vender una serie divertida. Lo importante eran los juegos, cosa que no logró recaudar dinero. Pero, ¿y si hubiera vendido bien? Piensen un momento, ¿qué hubiera pasado si Sonic Boom hubiera tenido éxito en ventas? Que incluso sacaran más juegos y por ende la serie continuara. Obviamente suponiendo que el manejo del juego hubiera sido mucho mejor, es decir, quitando los bugs, los problemas de jugabilidad. ¡Puedo repararlo! Y haciendo de este un juego realmente bueno. Quizá este nuevo Sonic hubiera reemplazado al moderno. Y sí, quizá alguno me comentará que esto es imposible, es decir, mandar a la mierda todo el desarrollo actual desde los Adventure hasta los War, Comics, Lore, historias, solo para reemplazarlo por un juego de moda. Sí. Pues no exactamente, pero antes de responder a eso, díganme una cosa, ¿no fue eso exactamente lo que pasó con los clásicos también? Me explico, Sonic salió en el 91, hasta el 98, 7 años después, con el primer Adventure, los rediseños, nueva historia, y ahora sí, el Sonic moderno, dejando poco a poco los clásicos atrás, en especial otros personajes que no volvieron, o sí. Es decir, si bien el universo moderno pues cambia a diferencia del clásico, pues gran parte del lore se sigue utilizando. Sonic y Tails, Knuckles con la Master Emerald, Eggman e incluso personajes que reaparecieron juegos posteriormente. Y en el presente, si bien se le da mucha más énfasis al Sonic moderno, porque es el Sonic canon, por decirlo de alguna forma, seguimos viendo aparecer al Sonic clásico en innumerables ocasiones. Vamos, que hasta le sacaron un juego propio hace no tan poco. Hay que considerar que la saga dejó de sacar contenido por mucho, considerando que Frontier recién salió hace poco. Pues lo mismo con Sonic Boom. Si hubiera tenido éxito y si hubiera habido dinero, pues van a seguir sacando más. Y no me refiero a dejar el moderno abandonado para reemplazarlo todo por Sonic Boom, pero quizá una especie de coexistencia entre ambos, entre el Sonic Boom en Occidente y el moderno clásico más popular en Japón. Y por qué no, creando universos alternos en los que Sonic moderno, el Boom y el clásico tuvieran una existencia en la franquicia, como es actualmente el Sonic moderno y el Sonic clásico desde Generations. Porque sí, Sonic necesita cambios. Ha estado constantemente buscando una identidad desde años, probando diferentes formas. Es lo que dijo Yuki Kawa, el reconocido diseñador de personajes japonés. Y esto, que por cierto lo estoy citando del libro Enciclopedia Oficial de Sonic, la nueva no, esta es la versión de 2017 creo, al respecto de los diseños de Sonic Boom. Y cito, el cambio ha sido un elemento constante en la historia de Sonic. En resumen, básicamente dice que Sonic está abierto a cambios según las necesidades de las nuevas tecnologías. Por cierto, hola, obligué a Piña a colarme aquí. No olviden dejar su like, o los voy a matar, cabrones. Creo que esto hará que Sonic se mantenga fresco durante mucho tiempo. Énfasis al mucho tiempo. Porque sí, Sonic siempre está cambiando. Y eso Sega lo sabe muy bien. Hay que adaptarse para no hundirse. Y no sería muy raro pensar que Sonic Boom haya nacido para quedarse. O al menos aquí en Occidente. Pero si hay algo claro, es que el Boom pudo ser mucho más de lo que fue. O tenía el propósito de serlo. Tenía el potencial de ser algo mucho más grande. Y no solo con el contenido que vimos, sino el tremendo potencial desperdiciado que tenía de meter literalmente cualquier cosa escudándose con que no es canon, jaja, y permitiéndose hacer mucho más. ¿A qué me refiero con esto? Pues al ser una reinvención de Sonic, es decir, otro Sonic aparte, otro universo, con un lore diferente, etc., tenía el
oportunidad de volver a integrar personajes que hasta ahora no saben ni cómo meterlos ya. No lo sé, quizá introducir más versiones boom de personajes ya conocidos, meter a Rush, a todos los Chaotix, a Vija, a Silver, a Blaze, por favor, que parece que está desempleada, modificar un poco la historia, meter shipeos. Metieron Tsunami de manera evidente, vamos, ¿dónde está mi Sylvace? En serio, francamente, ¿a quién no le hubiera gustado ver una mega sitcom de Sonic con buen guión, humor, personajes y buena calidad al alcance de la TV? Y encima de manera oficial y recurrente. No sé ustedes, pero yo veo un tremendo potencial que nunca se usó. Es decir, era un lienzo en blanco. Había espacio para crecimiento con elementos ya existentes. Pudieron lograr introducir de mejor manera cosas que ya se habían visto y resolviendo dudas de continuidad que al día de hoy siguen existiendo en la línea moderna. Como por ejemplo, dejar en claro el origen de algún personaje, trabajar más en algunas cosas que ya no pueden trabajarse porque sería contradecir al propio canon, o qué sé yo, simplemente ser creativos. Y ya ni los juegos, la serie era una cosa con un potencial tremendo, pero cayeron en lo simple de no añadir nada nuevo, debido a que simplemente estaban repitiendo lo mismo con lo que tenían. No se trabajaron en muchas pautas, y en eso fue lo que falló. No evolucionó, y Sega tampoco quería que creciera, sin importar lo bien que le fuera. Lo bueno que fueron los capítulos, o qué sé yo, de Sonic Boom, al final no era más que una propaganda, algo secundario detrás de la venta de videojuegos. En fin, el reto para el siguiente video es: ¿cuál es tu personaje favorito de Sonic Boom y por qué? El mejor comentario aparecerá al final del próximo video.